Bueno, sí, yo por los datos más que nada era duda, porque como uno pone el DNI y esas cosas, eh, por ahí me surgió la duda, digamos, de los niños más que nada, ¿no? Pero eso es nada más. Mili. Mili Sadit. Mili Sadit, de Salta. Hola, buenas tardes. No, de La Plata. Ah, de La Plata. Ah, tenés razón, me confundí. Perdón. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Entre una parada y una lesión neurológica, ¿el tiempo de mantención de los órganos juega en contra? Sí. De hecho, eso es un tema, lo vamos a hablar cuando hablamos de selección del donante. Hoy hablamos de detección. Una vez que un donante está detectado y evoluciona a la muerte encefálica o lo que fuera, viene el trabajo de selección. ¿Quién puede donar? La parada cardíaca, pueden pasar dos cosas, digamos. Que la parada cardíaca sea causa de la muerte encefálica, son esos paros prolongados que terminan saliendo pero que el paciente queda con muerte cerebral, o que durante el proceso de evolución a la muerte encefálica tenga parada cardíaca, que es una complicación esperable o posible, que vos lo recuperes. En ambas situaciones, la perfusión de los órganos se deteriora. Y entonces, en ese punto, en general, los riñones se pueden seguir ofreciendo y el resto se complica. En general no te los van a aceptar o van a tener contraindicaciones. De posparada, por ejemplo, el corazón no se acepta, es una contraindicación formal. El hígado probablemente no te lo acepten porque queda isquémico, en fin. Entonces la parada cardíaca sí. Si es una parada cardíaca que duró 20 segundos, probablemente haya órganos viables. Si es una parada cardíaca que duró 20 minutos, y seguramente se van a poder donar los riñones y nada más. Ok, muchas gracias. Estaba Carolina, que bajó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo se sigue si registro un paciente en el Sintra con clavo 7 o menos? ¿Cucaiba se acerca al hospital por posible donante para evaluarlo? No. Si en realidad lo que va a pasar es que si nadie se encarga del seguimiento, alguien, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de Cucaiba, va a llamar para preguntar qué pasó con ese paciente. Porque dice, bueno, a ver cómo se cerró. Se fue de alta, se murió, en fin, ¿qué pasó? Si el paciente evoluciona a la muerte encefálica y está registrado, es bastante probable que lo vuelvan a llamar al Cucaiba y digan, che, el proceso de donación tanto, todos los procesos tienen un número que lo identifica. Evoluciona a la muerte encefálica, o probablemente evoluciona a la muerte encefálica, venía a evaluarlo porque acá no podemos, en fin. Y si pasa un tiempo y ese paciente no evoluciona a muerte encefálica, probablemente te llamen para decirle, che, lo vamos a cerrar, ¿se fue de alta o se murió? ¿Sí? Lo ideal es que la persona o las personas que registran un hospital vayan haciendo el seguimiento y también lo cierren, ¿sí? Al que le tocó morir, pongan cierre por fallecimiento, en fin, todas las posibles evoluciones, las personas, o sea, ustedes, nosotros, lo vayamos cerrando el proceso de donación como corresponde para que quede registrada la evolución. Ok, gracias. Cecilia Sopchi. Buenas tardes, ¿nos escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, queríamos comentarles dos cositas. Una, de que, bueno, respecto a la asistencia, nosotros los cuatro siempre vamos a estar conectados con la misma máquina. Y bueno, le vamos a ir mandando por privado la fotito, ¿sí? Ahí en el chat tienen que ponerlo. Pausa. Igual Sí. la asistencia, Sí. ¿sabés dónde? La asistencia por vía web es súper fácil o sea, me conecto, me dejo conectado, me voy. O sea, no. Ustedes avisen, pero no nos sirve mucho eso. ¿Sabés dónde se nota la asistencia? En los cuestionarios. El que no escuchó la clase, el cuestionario le va mal. Es así. Entonces, nos quedamos tranquilos que el que le fue en el cuestionario porque estuvo. Y después, lo que queríamos comentarle es que nosotros siempre le tuvimos miedo a las paradas cardíacas y generalmente descartábamos órganos por parada cardíaca y no ofrecíamos hígado, por ejemplo. Pero este año tuvimos un poco de experiencia y hemos tenido donantes hepáticos con parada cardíaca de 10, 20 hasta 40 minutos, con hígados que obviamente después tuvieron recuperaciones, digamos, vista, digamos, en el hepatograma, pero
de a poquito le vamos dejando de tener miedo y avanzando un poquito más en la distribución hepática con pacientes con paradas cardíacas controladas y obviamente con una repercusión favorable en el hepatograma. Perfecto. Supongo, por la tonada y por lo que contás, supongo que sos de Tucumán, ¿no? Sí, José Gutera. Ah, ¿qué haces, José? ¿Cómo está? Sí, bueno, eso que decís es así. Es bastante menos probable que un órgano posparo sea aceptado, pero no es imposible. Entonces, si el órgano tiene buena función y se recuperó bien del posparo, hay que ofrecerlo, porque eventualmente un día puede ser que no haya ninguno en urgencia ni en emergencia, por ejemplo, en esa lista, y otro día sí. Entonces, si es un órgano posparo, pero que funciona bien y hay una persona en emergencia, ¿cómo se lo vamos a negar? ¿No? Hay que ofrecerlo y hay que aceptarlo también. El equipo trasplantador tiene que aceptar. Sí, la indicación hoy es que frente a cualquier donante se abran las listas hepáticas de distribución por esta circunstancia que decía Pablo. Así que no lo rechace per se. Mili Sadit. Sí, yo otra vez nuevamente. Le quería hacer una consulta. Sí. Nosotros para entrar los datos del paciente con lesión neurológica al Sintra, ¿tenemos que pedir permiso a nuestros superiores, a los médicos, o simplemente nos metemos a la página y lo cargamos? Mira, tiene varios niveles esa respuesta. Primero, que si tenés usuario es porque estás habilitado a cargar. Si en tu lugar nadie carga vos directamente, no tenés que preguntar a nadie porque nadie carga. Y lo importante es que se cargue, ¿no? Que sea información confiable, pero que se cargue. Si estás en un lugar donde ya hay una organización que carga, bueno, pasás a formar parte de esa organización, es decir, che, ya tengo clave, puedo cargar. Hay algunos lugares que dicen, bueno, yo cargo de lunes a viernes, yo cargo sábado y domingo. Otros lugares que se dividen los días, en fin, depende cómo se organizan en cada lugar. Pero si en tu lugar nadie carga, ¿en qué lugar estás vos? Yo estoy en el hospital, en el San Juan de Dios, en la parte de emergencias. ¿En San Juan de Dios de La Plata? Y de La Plata en la parte de emergencias. Sí. Vamos a ver acá. Mucha gente con daño neurológico, es más, he visto en muchos casos, pero que yo recuerde que alguien haya llamado y diga, vamos a cargar, vamos a llamar a Cucaiba o algo, nunca. Mira, en el 2025 nadie cargó nada en el San Juan de Dios de La Plata, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente ahí hay que cargar, ¿no? Claro, vamos a ver. Yo, por ejemplo, veo a un paciente con daño neurológico, que ya sé cuál es el diagnóstico, ¿cómo tendría que hacer? ¿Hablar con quién? ¿Con los médicos para que ellos se informen? O como yo todavía no tengo ni usuario ni nada, recién estoy empezando con esto, ¿qué tendría que hacer? ¿A quién tendría que llamar? ¿Cómo tengo que hacer? Mira, usuarios van a tener todos ustedes, algunos ya tienen y otros se lo vamos a hacer. Muchas veces enfermería en muchos lugares se encarga de la detección y la generación de donantes de tejidos y otras veces participan en todos los procesos. Depende cómo se organice cada lugar, ¿sí? Son distintos. Yo te cuento, por ejemplo, en el Bicentenario hemos logrado que carguen enfermeros, kinesiólogos y médicos. Todos cargan. El que lo detecta, lo carga. En tu caso, si vos estás nadie carga, no hay usuario de Sintra en el San Juan de Dios y lo único que hacen es llaman a Cucaiba cuando detectan uno, vos podés usar tu usuario y cargarlo. ¿Sí? Insisto con esto, lo importante es que la información que se cargue sea fidedigna, real, digamos, eso que se está cargando es información. Pero vos con los familiares diciéndole que bueno, ya, o sea, estás sobreviviendo por un respirador nada más. Bueno, pero vos fíjate que los criterios de carga son que tenga una lesión neurológica, ese dato vos como enfermera lo vas a tener, y que tenga el Glasgow de 7 o menos, y ese dato también lo tenés, ¿sí? Entonces, y lo tenés que grabar. Si tenés alguna duda, porque son estos casos, cuando entró tenía 9 y ahora no sé, ¿verdad? Llama a Cucaiba o llamás a tu tutor, en tu caso creo que es Soledad de Otazúa, o nos llamás a nosotros y te podemos evacuar la duda. Pero lo importante es que si tiene que cargar, se cargue. Y si vos sos la única que tiene clave de Sintra en el San Juan de Dios, tenés el paciente, cargalo. Es muy importante que se carguen los Glasgow 7 y los potenciales donantes. Sí, o sea, yo tenía una persona conocida que trabaja en Cucaiba y va, viene con esto de los trasplantes y me interesó muchísimo y siempre me llamó la atención que en el San Juan de Dios,
O sea, nada, o sea, es como que no hay mucha intervención con el tema de la donación, del trasplante y todo eso. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a aportar un granito de arena con esto de ayudar con lo de los trasplantes. Mirá, Muy yo bien. busco San Juan de Dios y el de La Plata aparece, mira, ahí no, tengo que borrar todo esto y seleccionar el de La Sí. Plata. Y fíjate, ahí, Plata, pero me salen todos, pucha. Bueno, después te voy a mostrar. Y de San Juan de Mira, es Plata, una ¿no? señora que tiene 65 años. La trae la familia ya muy mal, con mala mecánica ventilatoria, sin TA, tenía 70 sistólica cuando ingresa, pan vascular. ¿Podés empezar de nuevo porque no se escuchó? Y Andrea, cerebrovascular con flujo motor del lado derecho. Andrea. Y a la macro, digamos, el examen físico tenía una isquemia en miembro inferior del lado derecho también. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Andrea? Feliz ¿Cómo cumpleaños. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Ahí está, bueno, Sí. no ¿A sé quién si muteé? No, Andrea, pero estaba contando un paciente. Sí, ya está. Acá hay una pregunta en el chat, si cuando cargamos nos sale que no podemos ser denunciantes, ¿qué hacemos? Cuando entran a cargar es porque tienen clave de Sintra. Así que solamente con eso ya pueden denunciar, con tener la clave Sintra y estar habilitados para el módulo 3, que es de procuración y trasplante. Lo que yo quiero es también que se saquen el término denuncia, porque hoy uno tiene que hablar de inicio de proceso, no que denuncia a otros y punto. Por eso insistimos en que el programa, el Sintra y el programa Glasgow 7 es un programa de registro y seguimiento, no de denuncia. ¿Hay más preguntas? No, y en el chat tampoco. Bueno, seguramente van a surgir más preguntas. Ahí Erika Vargas levantó la mano, dale. Hola, ¿qué tal? Hola. Tengo una duda. Mira, yo trabajo en quirófano y se me vino al recuerdo una situación de un paciente que entra a quirófano por un tumor de hipófisis, se hace la cirugía y bueno, hubo una dificultad ahí, tuvo una hemorragia, ¿viste? La cosa que el paciente va entubado, sale, o sea, se finaliza la cirugía y se va entubado a terapia intensiva. Nada, después a las horas se declara al paciente que había fallecido. En esa situación, el paciente que entra a la terapia, o sea, a nosotros obviamente el paciente llegó despierto, pero bueno, una vez que entra a la terapia, que entró con la hemorragia cerebral, después, bueno, por consulta con el neurocirujano nos había dicho que había hecho una muerte cerebral. En ese caso, en la terapia, cuando entra el paciente así, con ese cuadro, digamos, desde quirófano a la terapia, ¿se tiene que registrar también? Sí. Sí. Si tiene un Glasgow menos de 7, sí. Si tiene un Glasgow menos de 7, o presumiblemente menos de 7, porque a vos te llegó intubado a la terapia, pero con una hemorragia cerebral, ¿sí? Entonces, si está intubado es porque está en coma y necesita estar intubado porque es Glasgow 7 o menos. Y tiene una lesión que justifica, se registra, ¿sí? Ese paciente debe registrarse y debe hacerse el seguimiento. Y en estos casos así especiales, cuando ustedes registren, abajo hay un campo, un espacio para escribir aclaraciones de las cosas que puedan pasar. Entonces, si esta situación que es un accidente intraquirúrgico o un sangrado intraquirúrgico, intraprocedimiento, se puede aclarar. Es un sangrado intraprocedimiento, como para que se sepan los detalles de los por qué, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí se debe registrar.
Los pacientes que son postquirúrgicos, ponele que lleguen así entubados a la terapia, con alguna secuela, algún registro del sangrado, o como este paciente, eso se debe registrar también. Vamos a ver, suponete, entra un paciente para extirpar un meningioma y va a quirófano y entonces vuelve intubado para la recuperación postquirúrgica. El paciente no se registra como Glasgow 7 porque vuelve sedado y uno no encuentra ninguna explicación de por qué pudiera estar en coma. ¿Sí? Eventualmente, si después le suspenden la sedación y no se despierta, bueno, se registra. Ahora, ese paciente vuelve a terapia intensiva porque viene de una adenectomía de la hipófisis, que era una cirugía programada y debería salir bien, y resulta que sangró, y entonces motivó que quede intubado y venga. Y bueno, ese paciente sí se registra, porque en realidad no es por la cirugía de hipófisis, sino porque tuvo un sangrado que motiva que esté en coma, y en ese caso sí se justifica el registro. Siempre ante la duda hay que recordar, ¿cuál es el objetivo de este programa? Registrar y seguir la evolución de los pacientes que tienen una lesión neurológica y que pudieran evolucionar a la muerte encefálica. ¿Sí? Entonces, si viene un paciente a recuperarse post cirugía, que no necesitamos seguir ese paciente. Ahora, si existe una lesión que lo justifica, sí lo seguimos. Si hay alguna duda, siempre se puede preguntar, digamos, no es algo que haya que resolver en un minuto. Entonces puedes preguntar o a la guardia médica operativa de tu provincia, o al tutor en este caso mientras hacen el programa, o a nosotros, o a alguien que se encargue de la procuración, etc. Bien, bueno, gracias. Marta Ferrer. Marta Ferrer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Yo quería consultar, por ejemplo, si yo inicio el proceso de registro de un posible donante, ¿yo soy la única que puede seguir haciendo evolución y cerrar el proceso, o alguien más puede hacerlo también? No, alguien más. Hay perfiles que pueden modificar los datos que vos cargues, por ejemplo, la jurisdicción de tu provincia puede modificar lo que vos cargues, o también está la opción de pasar la gestión del proceso a otra persona para que lo siga otra persona, ¿sí? Y pueda modificarlo. Todo eso queda registrado, es decir, vos cargas el caso, queda la gestión a tu nombre, y después mañana lo va a seguir otra persona y lo quiere modificar o agregar o lo que fuera, se le pasa la gestión a esa persona, o esa misma persona se la puede pasar, y entonces puede seguir el registro. Ya van a ver cómo se hace, no los quiero marear con tanta data, y obviamente los cambios de las cosas que agregue van a quedar registrados como hechas por él. Por eso cada persona tiene su propia clave, y cuando entra, se loguea, los procesos que modifique, agregue, etcétera, van a quedar registrados para esa persona. Si hay alguna cosa que resolver, ya se sabe a quién hay que acudir. Pero lo que vos cargues, lo puede seguir otra persona seguro. Bien, y otra consulta que quería hacer. A mí ya me llegó el usuario y la clave, pero no puedo entrar. ¿Quién te lo mandó? El coordinador de acá, del Hospital Favaloro. Favaloro. Hay varios Favaloro. ¿De qué provincia? De La Pampa. Ah, bien. Bueno, hablalo con él porque probablemente tenga que resetearte la clave o algo así. Cuando les abren el usuario, les mandan un papelito o un PDF que dice tu nombre de usuario es tal y el password es 4xb, un password así raro, aleatorio, y vos debieras poder cambiarle el password la primera vez que accedes para ponerle algo, el nombre de tu perro, qué sé yo, cualquier cosa que vos te acuerdes, en la primera vez que lo usás. Como casi todas las cosas que hay que acceder con clave. A lo mejor se te bloqueó ahí o algo estilo, se puede resetear y Javier lo puede modificar. Bien, bien, lo consulto con él. Acá hay un par de preguntas en el chat que hay que responder porque están buenos. Sí. A ver, para que voy para arriba. Si trabajo en una institución privada, tengo que pedir autorización. Recuerden que todos ustedes están acá porque la dirección de su institución firmó la autorización para que ustedes tengan acceso a esta información. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los 4 papeles que tienen que mandar? Uno es la autorización de la dirección, que a fin de abril ya debieran tener todos disponibles.
y enviada hacia nosotros. Eso es para que ustedes tengan la tranquilidad de que están autorizados a trabajar con esto. La idea es que ustedes puedan registrar en sus instituciones, y la dirección puso que en ese modelo que les mandamos dice que se autoriza a fulanito de tal a manejar la información, a ingresar a la terapia, acceder a los datos de los pacientes que tenga que ver con la donación. Así que no debiera haber problema ni en público ni en privado. Para eso, para asegurarnos eso, es que les pedimos la autorización de la dirección. Porque de hecho, si la dirección no los autoriza, actitud cuestionable, ¿no? Porque esto debiera seguirse en todas las terapias, y entonces no van a poder cumplir con estas premisas, ¿sí? De registrar pacientes, hacer el seguimiento, etc. ¿Está? A ver, ¿alguna más? Te pide mostrar las diapositivas donde están las definiciones. Ah, bueno, ahora la pongo. Porque no las anoté. Eso se los voy a compartir ahora ese cuadrito se los comparto ahora en el grupo de WhatsApp. Las paradas cardíacas que se realizan en sala también se cargan en el Sintra. Bueno, esa es una discusión que tenemos siempre, porque paradas cardíacas hay miles, y si cargáramos todas sería un problema, digamos, no tiene sentido. Por ahí las paradas cardíacas, las que ustedes accedan a hablar con la familia y se plantee la donación, esas hay que registrarlas. Las que a uno se le escapan, no. O sea, no hay que ir todos los días y cargar los 10 muertes que hubo en el hospital si no se generó ningún proceso de donación ahí. ¿Sí? Ahí, volviendo y ampliando la respuesta a esa pregunta, acuérdense que cuando Pablo entró al módulo para registrar proceso y puso dentro de las posibilidades de inicio, una era el programa Glasgow 7 y otro era el programa posparo, que en general cuando registramos una donación de tejidos en posparada cardíaca, ahí se registra. Entonces, supuestamente se debería iniciar en cada fallecido en parada cardíaca un proceso de donación de córneas. Eso es para tenerlo en cuenta, no registrarlo a posteriori, hay que registrarlo online en el momento, no después cargar los nombres y apellidos de todos los muertos del hospital cuando voy a la estadística. Así que... Eso hace que sea inútil, digamos. Claro. Como dato epidemiológico por ahí sirve, pero los efectos de detección y seguimiento de potencial donante no sirve para nada. Si yo registro, cuando voy a la guardia mía de los viernes, registro todos los muertos de la semana, y como programa de garantía de calidad no sirve. Sí es un registro epidemiológico, pero como programa de garantía de calidad no sirve. Por eso se debe buscar hacerlo lo más en tiempo real posible. ¿Más questions? No. Bueno, ahí les pasé al grupo estuvieron contestadas. Al grupo les pasé las definiciones como para compartir esa información. Bueno, recuerden los cuyanos, por favor, no se desconecten ahora, que charlamos 10 minutos de lo que va a pasar en la Coretra, San Juan, Mendoza y San Luis. Y los extranjeros, que nosotros la propuesta es que estos datos que hoy se registran en el Sintra, ustedes puedan elaborar, primero contarnos brevemente si tienen algún registro nacional, porque de hecho los datos que se vuelcan en el DONASUR los aporta la autoridad sanitaria de procuración y trasplante de ese país, por ejemplo Paraguay o Perú o Ecuador o Bolivia. Esos datos que están registrados y consolidados en el DONASUR, que son datos del año anterior, los aporta la autoridad sanitaria. Entonces, de algún lado los saca. Entonces, brevemente, si nos cuentan, y la propuesta es que armen una planilla Excel que puedan utilizarla como un registro y seguimiento de Glasgow 7 con todos los pacientes neurocríticos. Bien. Bueno, no se desconecten los cuyanos. El examen de hoy es bastante más complejo que los previos, van a tener que pensar, no lo van a poder hacer así desde el teléfono rápido, van a tener que mirar datos y cosas que les ponemos. Si hay lío, no tengan dudas en preguntar. Para eso estamos. En la medida que vayamos recibiendo preguntas o dudas, los vamos a ayudar. Recuerden, los tutores, les voy a poner los tutores en el grupo también para que sepan quiénes son los que si ustedes debieran referirse para este tipo de cosas. Bueno, y nada más, ¿no?
nos quedamos con acá dentro de una pregunta, si el seguimiento es semanal o diario. El seguimiento tiene que ser hora a hora, porque póngale que un paciente ingresa hoy con un Glasgow 3 en 15 a las 3 de la tarde y por ahí hace el síndrome clínico de muerte a las 10 de la noche. Entonces, el tema de volver a insistir que el sistema Sintra es una herramienta para una detección precoz de la muerte encefálica. Entonces, sabes que ese paciente que ingresó hoy a la tarde, por lo menos uno tiene que tener una alerta temprana para hacer un seguimiento de mantener los parámetros hemodinámicos y respiratorios y hacer inmediatamente que haga el síndrome clínico de muerte encefálica, iniciar el proceso de donación. Así que ahí está contestado. Por eso no se aferren al registro como un registro epidemiológico puro, sino como una herramienta que permita hacer ese seguimiento. Y la otra pregunta que estaba acá en el chat, un paciente de 85 años que está registrado, bueno, el cierre que hace muerte encefálica, si tuviera 85 años, se verá la potencialidad o la viabilidad de la donación de órganos, y si no, bueno, se cerrará como un paciente... muerte encefálica sin llegar a donación de órganos. Sin llegar a donación de órganos. Y acá, en Paraguay, dice, desconozco que no haya registro de potenciales donantes en tiempo real. Sí, un poco conocemos nosotros la situación de cada uno de los países de Latinoamérica. Para ser honesto, el que más desarrollo tiene en esto, a partir del Sintra, es Argentina, el segundo Brasil y Uruguay. Eso obviamente tiene que ver con los resultados que después ocurren. O sea, en Argentina hay 17, 18 donantes por millón, en Brasil parecido, en Uruguay un poquito más, y en el resto de Latinoamérica hay bastante menos. Y obviamente esto inicia con la detección. Si no hay detección, no va a haber donantes, detección y seguimiento, no va a haber donantes, y es algo que todavía falta desarrollar mucho, pero por eso también aplaudimos la iniciativa de que haya hoy con nosotros peruanos, paraguayos y algunos más, porque es una forma por lo menos de decir, mira, esto se puede hacer, lo copiamos y avanzamos, ¿no? Tenemos mucho interés de nuestros colegas de Perú, de hecho estamos en contacto con ellos, y bueno, ojalá se pueda aprovechar la parte que se pueda aprovechar, ¿no? Pero en Paraguay no hay un registro formal, en Bolivia es sumamente informal, digamos, es un registro hospitalario, digamos, pero son cosas que evidentemente falta mucho desarrollo ahí. Janina Reyes, ya te agregamos al WhatsApp. Ahora le pedimos, Andrea, que decís que no estás agregada. Bueno, le hacemos un aplauso a todos a Andrea por su cumpleaños y feliz cumple, Andrea. Bueno. Y nos quedamos entonces... Nos quedamos con los cuyanos. María José Casco. Acá dice, Cecilia Ledesma dice, en Paraguay se hace seguimiento de pacientes con Glasgow 8 o menos a cargo del INAT, pero es una planilla no formal. Claro. El INAT es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, que sería como el INCUCAI. Bien. Si alguno no está en el grupo, pónganos ahí en el chat, así los agregamos ahora y ya terminamos de cerrar ese grupo. Bueno. José María Echeverría. No va a ser tarde. Así nos abandonan. Si quedan más dudas, nos las mandan por privado, las vamos a contestar. Quédense los cuyanos un ratito, así les aclaramos lo que queda para la semana que viene. ¿Está? A todo el resto. No. Recuerden que el jueves a las 19 horas es el Ateneo, que es obligatorio, y la presentación de casos va a estar a cargo del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y del Hospital San Martín de Corrientes. Después Andrea les va a mandar el link de la conexión del Ateneo. Este jueves, tenés razón, me he olvidado. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, chau a todos, menos a los cuyanos. Quédense los cuyanos 5 minutos más. Tiempo que se vayan. Dejar de grabar. Está grabando Andrea.
Lo escribo.